Hola. Jesús acababa de orar en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. ¿Cómo oraría que vieron en él sus discípulos que le dicen cuando él termina de orar? Como leemos en el versículo 1, que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Hay algo importante. Quizás no todos los discípulos, pero si no todos, casi todos estarían acostumbrados a la oración, bien a la oración litúrgica en la sinagoga, como a los momentos de oración libre y silenciosa delante de Dios. Por ejemplo, tenemos la parábola del publicano y el fariseo del capítulo 18 de Lucas, que suben al templo a orar, ¿no? Y ahí los dos están orando de una manera libre, no una forma litúrgica. Pensemos que quizás todos los discípulos, o la mayoría de los discípulos, estaban acostumbrados a orar. ¿Qué es lo que les tuvo que llamar la atención a ellos para decirles: enséñanos a orar? No sabemos orar. Algunos elementos en la oración que me gustaría esta mañana reflexionar con vosotros. Es que parece que Jesús nos esté diciendo que hay que orar con audacia y persistencia. O sea, no hay que desmayar en la oración. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Y este amigo insistente en la oración que vemos en el ejemplo que el Señor pone en el pasaje. ¿Qué termina diciendo? Aunque le moleste el amigo, aunque le haga levantarlo por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y es que a menudo Dios espera nuestra persistencia en la oración. No es que Dios se resista a contestar, y mucho menos que necesita Él ser persuadido por nuestras palabras. No, esto no entra. Nuestra persistencia en la oración no va a hacer que cambie a Dios, sino que al que cambia es a nosotros mismos, porque nos va destapando en la persistencia, la entrega a la oración, el estar pendiente de Dios. Esta actitud de Dios hacia nosotros lo que nos permite hacer es que desarrollemos una pasión más profunda por las cosas de Dios. Otra de las enseñanzas es que Jesús parece que nos está diciendo: orad con confianza infantil. Del 9 a 13 dice estas célebres frases que: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Porque todo aquel pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Estamos en el periodo de los 21 días de oración. Hemos aprendido mucho acerca de la oración con nuestro hermano Peter. Podemos volver a ver estos estudios. Pero a todo lo que el hermano Peter nos ha transmitido hay que añadirle esta actitud de orar con confianza infantil. Ejemplo de los que entran en el reino. Ejemplo de los para quienes son el reino. El Señor nos dijo que eran de los niños y los puso como ejemplos. Orar con confianza infantil.
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Se nos insta a que sigamos pidiendo, sigamos buscando, sigamos llamando. Los tres verbos aparecen en este presente continuo. Jesús no está hablando de actividades individuales, sino de aquellos que persisten en la oración. Si nuestro deseo es solamente un buen deseo elevado al cielo y que es de vez en cuando, esto no es oración real. Jesús nos dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y es que Dios especialmente ama darnos el Espíritu Santo cuando lo pedimos. Es curioso que Jesús en esta porción en ningún momento habla del Espíritu Santo. Los discípulos decían: Señor, enséñanos a orar. Y de repente el Señor dice: si pedís, buscáis y halláis, el Padre os dará el Espíritu Santo, porque el gran deseo de Dios para nuestra vida es derramar su Espíritu en nosotros. Y Él nos da a conocer al Padre. ¿Hemos entendido? La plenitud de la oración es recibir la plenitud del Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga. Amén.